¿Cómo encara un escritor el proceso creativo de sus obras? ¿A qué artilugios retóricos echa mano a la hora de construir su obra literaria? ¿Qué mirada particular del universo reflejan sus textos? Estos y otros interrogantes en torno a la actividad literaria buscan alguna respuesta en cada uno de estos encuentros con escritores formoseños que dimos en llamar Entre Cronopios. Cada domingo a las 21 horas nos encontramos en vivo en esta plataforma con invitados de lujo. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan del otro lado en cada transmisión, a los escritores invitados en el día de hoy, Lilian Gómez, Víctor Zárate y Teddy Durán, y también a nuestro moderador de este domingo, el señor Carlos Leyes. Él es abogado, actor, director, dramaturgo, gestor cultural, docente e investigador. Se desempeña en la actualidad como director de cultura de la Universidad Nacional de Formosa y como coordinador del área de teatro de la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Sumó a sus estudios maestrías en ciencia política y cultura pública. Participa en seminarios y charlas sobre gestión de la cultura, derecho cultural y políticas culturales, con artículos y ensayos publicados. Fue representante provincial del Instituto Nacional del Teatro en Formosa, representante del Quehacer Teatral Nacional y secretario general. Integró además el comité ejecutivo de importantes festivales organizados por el gobierno provincial, como el Internacional y la Fiesta Nacional del Teatro. Ha trabajado en numerosas obras teatrales, películas y miniseries como actor, director, productor y dramaturgo, con premios y concurrencia a festivales y encuentros. Editó sus obras teatrales completas en el año 2015 y continúa produciendo textos originales, adaptaciones y guiones. Sus textos se estrenaron en Formosa, en la región, en Paraguay y también en Colombia. Se encuentra finalizando actualmente un libro de cuentos, otra de sus grandes pasiones. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches para vos, para toda la audiencia, para todos los formoseños y formoseñas que nos están mirando. Y no dejo de felicitarte por este hermoso espacio que nos habilita tanto el diario como tu propia creatividad para que podamos seguir conociéndonos entre escritores y escritoras formoseños. Un placer. Bueno, muchas gracias. El día de hoy entonces tenemos 3 escritores, ¿sí? Estamos con 3 escritores y si podemos ir presentándolos a ellos, que están ahora aquí en la imagen. Podemos ver a Lilian Gómez, a Víctor Zárate y a Teddy Durán. Primero que nada vamos a hacer como una ronda, ¿no es cierto?, donde yo voy a contar lo que tenemos de ustedes, que es apenas unas líneas para que la gente los y las vaya conociendo. Y después, por supuesto, vamos a hablar de sus materiales, vamos a escuchar sus materiales y la gente va a ir conociéndolos mucho, mucho más, ¿no? Lilian Gómez nació en Clorinda, pero vive hace 36 años en Formosa, es profesora en matemática y cosmografía, recibida en la UNAF, licenciada en Organizaciones Culturales y Sociales por la Universidad de El Salvador, especialista en docencia universitaria, posgrado de la UNAF, y entre otros cursos de posgrado, el de neuroeducación dictado por la Universidad de la Cuenca del Plata. Ama el arte, y así lo dice cuando la ves hablar de literatura, se le llena la boca con esa sonrisa y brilla. Ama el arte en todas sus expresiones, admirando a todos sus creativos exponentes humanos. Así que, Lilian, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y antes de pasar a tu material, vamos a seguir con nuestros otros y otras invitados de hoy. Vamos ahora entonces, aquí estoy pasando mi Word, ténganme paciencia. Víctor Zárate, querido Víctor, lo conozco ya también desde hace bastante tiempo y lo hemos visto en escena, Víctor, porque además de escribir, actúa, es actor, con mucha experiencia y ha escrito también para teatro, ¿no? Es un poeta nacido en Clorinda, Formosa, en 1983, estudiante del profesorado en letras en la Universidad de Formosa e integrante del colectivo literario Alquímico.
Sus obras han sido publicadas en antologías, blogs y revistas y traducidas a numerosos idiomas. Es una muy breve síntesis de lo que es nuestro Víctor, de lo cual ya vamos a hablar mucho también, ¿no? Y bueno, y después está mi amiga Teddy, que no sé cómo presentarla. Etcétera, no me decís. Teddy nació en Formosa, Argentina, en 1958. Uy, la edad no se dice. Bueno, pero inició entrenamiento en 1995 en artes escénicas en distintas áreas, literatura, en Utopía 2000, así que nos conocemos desde entonces con numerosos maestros. Acá hay un listado muy grande, muy grande, muy grande, del que solamente voy a tirar algunos nombres, como Aldo Cristanchi, que nos debe estar mirando desde una nubecita, ¿no? Rubén Correa, Mauricio Cartum, Carlos Schwaderer, Patricia Said, Pinus, mirá los apellidos que hay aquí: Traferri, Sáez, Drago, Lupo, bueno, ahí sonaste, Palma, Romero, Cardoso, Elordi, Bontá, Joel Cabello Sánchez, Paco Jiménez. Bueno, desde el 18 a la fecha participa del taller literario de la Asociación Italiana de Formosa, integra grupos de teatro independientes como Enigma, 426, Juana de las Tablas, bueno, y por supuesto el que ella ha creado desde 1998, responsable ante el INT, el Grupo de Teatro Las Dulces Horas, también en actividad, que no ha dejado de producir en Formosa. También, bueno, participa el colectivo de autoras del NEA, la Federal de Autoras, Autores de Formosa, Clandestinas, Proyecto Machete, y bueno, colabora con diversas actividades socioculturales en la ENERC Formosa, la Cruz Roja, Cáritas, ALAC, ALADAC, Derechos Humanos, municipalidades, colegios secundarios, etcétera, 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 y muchos etcétera. Además, es autora de las siguientes obras: Jerónimo del Oriente Heredén, que fue premiada y publicada y estrenada, publicada en el 1998 por el INT, premiada en ese entonces, estrenada en el 2001, que tuve el honor de dirigir y actuar. Una cuestión de fe, Dale Nenita, Esa Vieja, un montón de letras y números, El Sol Siempre Está, y Espero, Hermanita, como micro monólogos. Así que es apenas un resumen de todo lo que ustedes han hecho y están haciendo. Yo me siento muy honrado de haber sido invitado a participar de este ciclo y poder introducirlos y presentarlos. Ahora, lo genial y lo ideal sería que cada uno de ustedes, bueno, primero que nada, saluden al público y bueno, y nos compartan algún material, como para comenzar a entrar en calor, ¿no? Para después ver cómo nos vamos metiendo a conversar en el proceso creativo, como bien decía Héctor hace un ratito, y todas las preguntas que yo me anoté, 50.000, de lo que me interesa preguntarles a ustedes, ¿no? Y que eso permita que nos conozcamos y se conozcan. Así que, bueno, está abierta la jugada, entonces, a partir de este momento, cualquiera de los tres que quiera comenzar a compartir alguno de los materiales, nos dice y comenzamos a leer. ¿Qué les parece? ¿Puedo comenzar yo? Adelante, Lilian, estaba rogando que lo hicieses. Buenas noches a todos. Yo les voy a compartir, quería aclarar también, o en realidad agregar, que en mi biografía no puse que soy parte del grupo Clandestinas. Bueno, sí, exactamente. Bueno, estoy muy orgullosa de pertenecer a ese grupo porque es fabuloso. Bueno, ahora el mejor sueño se llama el cuento que voy a compartir. De todos mis sueños, el mejor que haya soñado fue conocer el secreto de la inmortalidad. Los sueños me hacían un superhombre, todo lo podía en ellos. En un momento me pregunté si soñar era morir unas horas o si morir era soñar eternamente. Mi casa era pequeña, amigos y familiares me visitaban con poca frecuencia. La televisión y los libros eran mi compañía diaria. Una señora hacía la limpieza doméstica una vez por semana. Un día leí sobre la vida después de la muerte. Todas elucubraciones. Una vez me encontré cara a cara con la muerte y no la quise ver más. Sí, aunque no la podía evitar. Me perturbaba la finitud de la vida. No me entusiasmaba vivir para desaparecer mañana. Pensando en esto, soñé un día con un anciano, quien se acercó a mí. Nunca lo había visto, pero él actuaba como si me conociera.
Estaba sonriente y desperté. Al final de uno de los días de los tantos vividos, dormí mirando una postal de la Torre Eiffel y soñé que estaba allí con mi pareja en el puente de los Candados. Mis estudiantes aparecieron también, a quienes les decía que no podía atenderlos, pero que cumplieran sus tareas. Y de nuevo apareció el anciano. Se acercó y solo se sentó a mi lado con una mirada amigable. Ya estaba amaneciendo. A la noche siguiente, después de un día agotador, quería descansar y liberar mi mente. Y soñé. El anciano estaba a mi lado nuevamente y se dirigió a mí. Si fueras inmortal, ¿qué ganarías? No sé. Solo sé que no quiero morir. Por ahí solo no quiero tener la sensación de correr contra el reloj de la vida, contesté. ¿Y si te dijera que conozco el secreto de la inmortalidad? ¿Por qué me lo diría? Pregunté incrédulo. Te lo diría para que no padezcas tu vida, insistió el anciano. Y si fuera inmortal, capaz me aburra, dudé. La vida terrenal es un pasaje a otra vida aún mejor. Tus sueños te muestran un poquito de esa vida. ¿Qué quiere decir que morimos un poquito cuando soñamos? La muerte es un sueño, afirmó el anciano. Tuve una experiencia con la muerte, la sentí en mi cuerpo. Ella estaba en la irrealidad de sentirme atrapado en mi propio cuerpo, expliqué. La muerte es un sueño bello, que tiene ingresos y travesías diversas, y a veces trágicos. Quiero saber el secreto de la inmortalidad, insistí. El anciano me miró con cariño y explayó su conocimiento. Sentí que me elevaba y veía el mundo con otros ojos. Veía todo y a todos. Era un sueño indescriptible, pleno. ¿Dónde estaba? Había mucha luz. No estaba en mi casa, tampoco en mi cama. Quise volver, quería despertar, no podía. Ese es uno de los cuentos. Gracias. La muerte es un sueño bello, ¿no? Con ingresos, travesías. Diversas, trágicas ¿No? a veces, ¿sí? Y duele mucho cuando uno le pasa a un ser querido eso. O sea, pero es ley de la vida. Tarde o temprano morimos. Y eso siempre fue mi tema. O sea, yo tengo una enfermedad que tiene justamente que ver con el miedo a la muerte. Entonces, eso siempre me hizo pensar mucho en eso. Y mi primer cuento, mi primera producción fue eso. Fue esa. Lili, Sí. ¿vos estuviste en el taller de los miércoles del profe Orlando? Sí, sí, También. exactamente. Hay otro detalle importantísimo que olvidé. Ay, el profe Van Breda me estará así, me está mirando. ¿Qué pasó, Lilian? Me va a estar diciendo. Y Le mandamos un saludo, sí. con él, sí, al profe Orlando, un grande, lo readmiro. Aprendí muchísimo con él. Y bueno, con él me inicié en la escritura creativa, porque en realidad siempre yo tenía ganas de escribir, pero no sabía cómo. Hasta inclusive ahora tengo el interés de escribir novela, pero no tengo idea de cómo escribirla. O sea, Qué bueno, qué bueno. como yo soy de matemática, a mí me tienen que dar una estructura para que yo la vaya rellenando. Sí, bueno, para Entonces, después romperla, ¿no? sí, sí, La sí, verdad es que, a ver, de alguna manera, qué lindo además que estas charlas se llamen entre cronopios, ¿no? sí. Ese término acuñado por el maestro Cortázar, Julito Cortázar, la verdad es que a Julito le decía el tipo como si lo conociese, de ir a tomar algo con él. Lo habré hecho en algún sueño. Pero bueno, yo acá me había apuntado que obviamente un cronopio es como un dibujo fuera del margen, un poema sin rima, ¿no? Y esta invención de Cortázar un poco nos invita, ¿no? Nos invita a salirnos de esos márgenes. Por supuesto, es importante tener maestros como el gran profe Orlando y tantos otros aquí, y otras en Formosa que nos pueden dar clases y cátedras sobre escritura creativa, pero está bueno cuando uno, luego de aprender esa estructura, tiene, digamos, la osadía de permitirse jugar fuera de los márgenes, ¿no?
pero desde luego es imprescindible tener un conocimiento lo más cabal posible y cercano al manejo de una estructura, de la cual ya vamos a hablar, porque obviamente además también, como sabemos, depende del género que cada uno elige, es ahí donde más tiene que ir a brevar. En el caso tuyo es la narrativa, es el cuento corto. Acá nos encontramos con un cuento muy lindo, además otros dos que me pasó Héctor, que son muy lindos, por ahí podemos leer algún otro más adelante, así que no lo quiero quemar, bueno, pero digamos que ahí también vemos en el regalo de Navidad, es uno de los que he leído ahora también, donde en ese ambiente agreste y campestre haces un uso pero muy interesante de las proposiciones cortas y de la síntesis, o sea, no es solamente el cuento corto por sí mismo, más allá de lo que es estructura. Ahora vamos a hablar de eso porque vos nos vas a contar qué pensás al respecto, ¿no es cierto? Quiero decir que más allá de eso, estar pensando en el planteamiento, desarrollo y desenlace, es muy interesante comunicar, ¿viste? Muy concretamente, porque si hay algo que tiene de maravillosa la literatura en general, es que se completa con el otro, la mayoría de las artes, ¿no? Obviamente. Entonces, en la llegada al otro, y cuando uno es claro con la imagen, concreto, y tiene precisión, quizás esto que decías vos, no como tirándotelo encima de que venís de la matemática y no sé qué, pero por ahí, digo, sos muy precisa, he visto, las ideas son concretas, claras, trabajas con oraciones cortas, contundentes, y ya vamos a hablar un poquito más de esas porque tengo ganas ahí de seguir preguntándote a ver por dónde vas ahí, qué pasa, de dónde las sacás. Bueno, maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Lili, por compartirnos este hermoso cuento onírico sobre la muerte, sobre los sueños, y sobre si estamos ahora en un sueño o no, y qué pasa cuando nos morimos. Bien existencial tu cuento, ¿no? Bueno, arrancamos existencialmente. Ahora, antes de volver a Lili, vamos a hacer un paneo por los otros dos escritores que tenemos. No sé si quiere seguir Teddy o quiere seguir Víctor a compartir con nosotros una lectura. Sigo yo, así acompaño a la dama. Bueno, cómo no, señorita, cómo no. Hacemos causa común las colectivas y clandestinas. Bien ahí las clandestinas, bien ahí, ¿eh? Bueno, yo voy a leer un poema. Aclaro que lo mío no es la estructura, digamos, pero sí el poner en palabras, en un papel o en una imagen, digamos, sentimientos sobre todo. Así que leo. Poema de la gringa se llama. Máscara inalterable llevas por rostro, ocultando tristezas y desalientos. Ojos transparentes, color de cielo, perdidos e inamovibles contra el horizonte. Tersas y blancas manos acarician tu vientre, pequeña hinchazón que va creciendo luna tras luna, viento tras viento. ¡Ay, inocencia perdida! Mancillada niñez en las gramillas, una siesta de enero al borde del río Negro. Gringo Arielo, ¿qué prometiste? ¿Amor y progreso? ¿Casa y familia? Hay solo cardos y viento norte, soledad y tierra seca que acogerán los hijos de otras siestas. Suenan chicharras, arde la tierra, suspiros del alma que vuelan y se alejan, se acomodan en el río, allá en otras tierras. Juega, niña, juega, mujer de 13, vuelve a ser niña, deja tus ojos renovar la alegría. Juega, niña, juega, que tu madre con cocido espera. Ha quemado los palos y horneado las tortas. No te ha dado permiso para el niño que esperas. Juega, niña, juega. Acalla en tu almita de niña tierna el dolor de crecer y abrir los ojos y sentir la eterna ausencia de una mano cariñosa que te defienda. Ay, niña mujer, sueña, sueña. Al arroz con leche ya no se juega. Viento norte lleva sus penas y acalla su almita de madre tierna. ¡Pum! ¿No?
Bravo. O sea, piña al estómago, ¿no? Qué hermosura, Teddy, realmente. Sí, total. Vos sabés que conozco poco tu obra en poesía, ¿no? He leído mucho más tus trabajos teatrales, pero bueno, por supuesto, estas que estás leyendo ahora y otra que tenés ahí también, que es maravillosa, tienen esa contundencia, ¿no? Esa contundencia no solo de la temática, por supuesto la temática y a través de una manera poética nos sigue pegando la cachetada necesaria, sino también con una poética muy tuya, muy de acá, mancillada niñez en las gramillas. Mancillada niñez en las gramillas. Qué imagen, ¿no? La verdad, y qué poesía para decirlo también. No sé por qué a mí me lleva automáticamente a lugares reconocidos. Y ahí me surge otra pregunta que se las voy a dejar picando ahora cuando estamos hablando, porque digo, ¿hay experiencia tuya en la ruralidad? Digo, esos ambientes que nos estás relatando con esas imágenes tan frescas, tan propias. Esto me inspiró más o menos la historia de vida de mi abuela, digamos. Y escuché varias historias en mi familia, así que yo soy más del cuento que la policía, así que me fui inspirando como pude, digamos, para armar esta pequeña historia. Y digamos, esos olores que nosotros sentimos, esas gramillas, ¿son propios de tu infancia? ¿Las reconoces? ¿Las traes a jugar acá? ¿O tu abuela tan buena contadora? No, es una mezcla de mi experiencia y la suya, porque yo en los veranos, cuando iba a la primaria, me pasaba en el campo, en la casa de sus hijos. Viste, claro. Ahí, entonces, y ya les dejo como picando la pregunta también a los otros dos, ¿no? Es decir, ¿juega la experiencia para escribir? ¿Es imprescindible? No sé, ¿es imprescindible? Pregunto, ¿no? ¿Será imprescindible haber tenido la experiencia para poder hablar de ciertas cosas? O quizás no. Yo no sé si Lilian vio un viejo en su sueño que le hablaba. La verdad que no lo sé. Pero puede suceder, pudo haber sido, porque si así sucedió, contaste un sueño, digamos, ¿no? Lili. Los sueños siempre está todo mezclado. En los sueños se mezcla todo. Aparecen cosas que uno nunca va a esperar que aparezcan. Entonces, ¿por qué no un anciano? Claro, ¿y sos de despertarte y de escribir, de tomar nota de algo que soñaste? Me acuerdo. No tomo mucha nota, muy poca nota tomo, pero todavía trato de ejercitar un poco la memoria. Ajá, así que, pero cuando sea necesario, cuando es necesario lo escribo. ¿No son de la libretita al lado de la mesa de luz? No, todavía no. Está bien, pero bueno. No digo, o sea, bueno, pero bueno. No, bueno, pero puede aparecer eso que contás. Esa imagen queda en algún lado y después le echás mano y la traes al momento de la escritura creativa, ¿cierto? Así bueno, ahora seguimos avanzando. Vamos con Víctor. A ver, ¿qué les parece si lo escuchamos a él leer uno de sus materiales? Bueno, NHK kayo na yan, no? Dahil kamayan na kato. Contento de, digamos, de tener la oportunidad de estar, digamos, a través de este medio y tener una audiencia, digamos, y también, digamos, antes de leer quiero, digamos, hacer hincapié en lo que están presentando en el Washington Gómez, de que Carlos Leyes, yo también a él lo conozco hace bastante y es un dramaturgo excelente y un actor también que es uno, digamos, que de los que más, digamos, tengo un aprecio enorme por su forma de actuar. Todo esto a mí me impactó cuando tuve la oportunidad de pisar el escenario. Bueno, este se titula Fragmentos divagados. Fragmentos divagados. Latifundio latida, amorfeada, legendaria y sanguinaria. Cultivismos amorosos,
La forma de tu poder mediterráneo y extraplanetario me enamora de tus pasos por pasos. Presiento pensar en ti despacio y llegar a tu espacio para conquistarte por décadas y mucho más y más. Del primitivo aficionado analista que no resiste de este estallido escraficionante ascenso mirar. Cito tu voz, no deberíamos hacer lo que queramos en eso del hábito y ámbito que supuse trepar una vértebra edificada y ejercer mi salvajismo. Pensé ser un hombre superávit. Pensé en ti, creadora de visiones detallistas clandestinas. Siempre quisiste lo que quisiste, pero te quise a ti. Resististe como la vida resiste. Persistí mi existir solo para seguir a esa fumigadora de encantos intelectuales, a aquella existencia que me impuso para seguirla, a esa grabada herencia feminista. Me gustaría habitar tu infame fugitiva galaxia, cientificada, antropología, seguidora, biotista y abiotista, en constelaciones franjeadas como huracanes arrasadores de civilizaciones. She, ella, tú, is my world, es mi mundo, Machetima, mas hice mi mundo. Gitahayaten, Kacheoktage, Je, Nayahnek, Nachaltakpi. No sé dónde provendrán mis espiritualidades. Hiddo, mi maldición. Tagaré, Padre, Father, Pater, Kalta'a, nuestro supremo impar. Kalaso alohul kile maek, ego ikonai nena altarek. Pero veo a aquella mujer cambiante que parece apoderarse de aquella cosmotintura sin querer. Mi acefalía craneana desdibuja tu corpus y tu perfilosa, caritalentosa gestar, a ti y a mí, que fuimos conquistados como eslabones conquistadores. Vamos. Bravo. Muy bueno, Víctor. Muy bueno, muy bueno. Bueno, conocía no este material, sino otros tuyos y de tu delicadeza al momento de escribir y del ritmo de tus textos, ¿no? Ahí dicen, por ahí los que saben, que la poesía tiene algunos elementos entre los que uno de ellos y el fundamental quizás pueda ser el ritmo, ¿no? La rima, las imágenes y todos los recursos estilísticos. La verdad es que está puesto, digamos, a discusión si, como decía Teddy, es importante o no una estructura, en este caso, o no. Y la verdad es que escuchando el trabajo de Víctor, lo primero que uno piensa es en esta cadencia, ¿no? Porque por suerte, y lo bello de escucharlo a él, leerlo, el material, nos lleva a su mundo y le da la cadencia que el material tiene. Quizás leído por otro, bueno, sería completamente diferente y quizás hasta imposible, porque tenemos en este caso la enorme suerte de poder contar aquí con un escritor bilingüe, como es el caso de Víctor, ¿no es cierto? Que tiene con nosotros esa ventaja, ¿no? Una ventaja que tiene que ver con su cultura, con sus tradiciones y su lengua tan rica, y que la cuida tanto, porque eso me consta como has trabajado con ella. He visto el espectáculo que escribiste para una fiesta provincial del teatro hace unos años, creo que fue en el año 2017, si me permitís hablar, ese es el poema que al final lo había adaptado a la obra teatral. Y tuvo una mención tuvo la TNA. Me dieron una mención de mejor obra de dramaturgia emergente, si no me equivoco. Sí, claro. Fue mi primera. Fue una adaptación también
sufrió un par de, digo, sufrió entre comillas, no que llevar digamos, a la actuación, también a través de la dirección de Marcelo Gleria, también la dirección de él, se puso, digamos, un personaje, por ejemplo, como la abuela, que ahí intervino con él y también los primeros, Interviene. una reconocida también actriz. Y, la diferencia es que ahí es una adaptación. Porque, pierde, no digo que pierde, sino que conserva, en todo caso, sus raíces y su origen, y entra en juego siempre la cosmovisión indígena y, digamos, la coexistencia, digamos, con el sistema sistemático y global. Porque también yo acudo a palabras del latín y de la lengua inglesa también, algunas palabras, algunas frases, que es ya, digamos, otra cultura, digamos, que está, digamos, fuera de contexto, pero en realidad yo veo eso como que es, eventualmente formamos parte de eso también, porque tiene otra, digamos, forma de conquista con el tema de, qué sé yo, de la evolución, digamos, tecnológica, entre otras cosas, siempre que yo desconocí, por lo menos, eran, digamos, en el mundo cibernético las palabras en inglés, y como que siempre estuvo en juego eso. Como que yo estoy ahí en medio y no es que no sepa por dónde ir, sino que yo, no es que me dividan dos también, digamos, una forma de ahí, aprendí a convivir, digamos, con todos, y es una cuestión que cuesta, pero con perseverancia y con subsistencia, uno puede seguir adelante. Estoy, digamos, haciendo nada más, pero es lo que yo siento, ¿no? Bueno, ahí veo justamente, Víctor, a mí me recordaba mucho a esa apuesta, así que ahora me lo terminás de aclarar. Ahí hay una adaptación dramática, también un poquito de dramaturgia, quizás si nos da el tiempo tiremos, solo para conversar sobre que también es un género literario la dramaturgia, que tiene exponentes realmente importantes, interesantes en nuestra provincia, con muchos premios. Como bien decís, Víctor, tu trabajo ganó un premio como dramaturgia emergente en ese Festival Provincial de Teatro, y la verdad que está basado en este poema, que tiene esta cosmovisión que bien planteabas vos y nos lleva a entender cabalmente el concepto de interculturalidad, ¿no? Porque también yo pensaba, ¿cómo piensa Víctor? Digo, ¿en qué lengua? ¿En su lengua materna? ¿En esta lengua castellana? ¿Cómo piensa él? Porque luego, digo, si pensás en cómo traducís al español o pensás, bueno, como sos bilingüe, también, digamos, por ahí estoy diciendo una estupidez, y me gustaría que me cuentes cómo te nace la idea, en qué lengua la escribís. No, la verdad que es una cuestión muy compleja, porque entran en juego todos los palabras, entra todo el tema de la parte cultural también. Uh-huh. Como había señalado, yo vengo de una cultura, digamos, ancestral, digamos, en ese aspecto, y también formo parte también de la sociedad en sí. Latinoamérica, soy, digamos, americano, sudamericano, formo parte del mundo también. O sea, todos esos conflictos siempre estuvieron presentes, Uh-huh. y está también la cuestión de que uno siempre se siente marginado, que a mí me había pasado mucho tiempo. Uh-huh. Me sentí, digamos, aislado. Antes de la pandemia yo ya estaba en aislamiento social totalmente, como que me encerraba solo y no quería socializarme con nadie.
pero después entendí que tenía que confrontar, tratar de resolver mis cuestiones, digamos, de conflictos sociales. Hablas de conflictos y eso es muy importante en este punto, porque iba a hacer un paréntesis ahí y luego pasamos a las chicas de vuelta para ir llevando un redondeo de sus materiales, pero el contenido político de tu material. Digamos, hay, por otra parte, ¿no es cierto?, además de lo ancestral, que es sumamente valioso, y lo cultural, que está claramente, digamos, manifestado, tu compromiso político no partidario, estamos hablando de una concepción, te definiste como americano recién, y en tus textos notamos también de la opresión y bueno, y de la persecución, ¿no? Lo que, bueno, indudablemente me parece que además cobra, en ese sentido, tu material una importancia fundamental para nosotros, como formoseños, tener un escritor de tu talla, y que sea testigo de, digamos, de la cultura de tu pueblo y de lo que tu pueblo ha tenido que pasar y sigue pasando todavía. Así que eso me parece súper, súper valioso, más allá de la técnica propia y específica literaria que emplees como para escribir tus textos también. No, Ponemos quería decir que también como transversal, que toda la semántica, la carga semántica que tiene, y después totalmente. La pragmática que entra en juego también y hasta se podría hablar de semiótica también, porque sí, claro, ¿por qué no? cada palabra tiene un significado. Si yo hablo del latín también, como que el castellano también, por ahí, lingüistas decían que las lenguas romances, desde ahí empiezan a evolucionar, y cada lengua, digamos, tomó un sendero distinto al otro, y también tuvo lo que se llama la sincronía y diacronía, que en el siglo XVI se hablaba de una forma, después en el siglo XVII, a través de los siglos, fueron también cambiando las formas de hablar. Vos sabés que eso que comentabas... En nuestro caso, por ejemplo, en COM, yo no te sabría decir si tuvimos eso, pero sí, afortunadamente está la conservación de la lengua, por lo menos yo, ese es un trabajo que llevo siempre, digamos, y también quiero trabajar el tema de la gramática COM también, que es netamente, digamos, eso es ya académico, porque hay trabajos, pero de terceros, o sea, de lingüistas que son muy reconocidos, pero hasta ahora no hay. Usted siga usted en el camino ahí, que necesitamos escritores y que estén interesados como vos y que se metan y que se investiguen, porque la verdad es que tiene un contenido simbólico muy grande, tus textos tienen un contenido simbólico muy grande, la verdad que abren, son todas las palabras y la forma en que las combinás que abren universos para el que escucha, para el receptor, completamente distintos, pueden ser interpretados por ese contenido simbólico que tiene. Hago un pequeño paréntesis ahí para volver a las chicas, pues se me está yendo el tiempo y es súper valioso lo que nos aporta Víctor. Nada, quería de alguna manera con Lili volver a esta cuestión de tus materiales. ¿No te animás a leernos, porque son cortitos, a leernos el regalo de Navidad? Sí, para hacerme ese regalo a mí, que me gusta. Justamente estoy por leer ese. Lo único que quería hacer un paréntesis, que le quería decirle a Víctor, que yo lo readmiré cuando yo lo conocí a él en el taller de miércoles con el profesor Van Bredan. Yo lo conocí a él y siempre lo admiré, o sea, por su forma. Unos cuentos fabulosos escribió, que está en taller de miércoles, o sea, en el libro, o sea, y seguí adelante, Víctor, te apoyamos, sos un capo. Un capo total. Bien. Bueno, entonces, este regalo de Navidad... A ver. Sí. Antes de que Lilian pase a la lectura del texto, vamos aquí a saludar a todas las personas que están conectadas aquí, que mandan muchos saludos.
Luis Alberto Benítez reflexiona sobre la pregunta de Carlos, ¿en qué idioma piensa Víctor Zárate? Genial el planteamiento del profesor Leyes. Andrea Pérez, también me encanta que difundan nuestras bellas lenguas nativas. Algunas preguntas, dice, ¿cómo es el proceso de creación bilingüe? Bueno, eso es lo que precisamente Víctor estaba aclarando hace un rato. Qué lujo esta gente junta, nos dice la amiga Vanessa Macuch. Genio, Víctor, oído supremo, un abrazo, dice Lautaro Van Bredam. Tomás Caballero también, excelente, Víctor, me encantó que nos traiga su lengua originaria, excelente. Y también saludos de Vanina Judith Rojas, Janet García Centurión desde Buenos Aires, también la profesora Analia Benítez, maravillosa labor poética la de Víctor Zárate, María Florencia Luján, todos los conocimientos que convergen en la poesía de Víctor, totalmente admirable, y también demás, bueno, los mensajes que estuvieron llegando previamente, ¿no? Que tema el de la muerte, y coincido con Lilian Gómez. Bueno, Van Bredam es un grande, dice también Luis Alberto Benítez. Hay muchísimos mensajes aquí. Saludos a Lilian y Víctor, mis compañeros de taller de miércoles, dice también María Florencia Luján. Y a Teddy, mi compañera de clandestinas, ¿no? Un saludo a todas las personas que están allí conectadas. Ahora sí vamos a la lectura de Lilian con el texto que tenía preparado. Bueno. Regalo de Navidad se llama este cuento, es inédito, o sea, ya probablemente lo vean después en clandestinas. Bueno, dice, todo el pueblo olía a Navidad. Don Segovia andaba buscando personal para su estancia. Anselmo, muchacho de unos 20 años, estaba esperanzado de trabajar en lo de Don Segovia. Le prometieron buena paga diaria. Él conocía bien el trabajo rural. Nunca salió del lugar donde nació. Tampoco sus pretensiones eran grandes, pues tenía pocos estudios. Ese primer día trabajó afanosamente, pero al final de la jornada, el capataz le pagó poco y dijo que el que tuviera queja vaya a hablar con el patrón. Desilusionado, Anselmo fue el único en ir a verlo. Buenas noches, patrón. Vengo a hablar con usted. Me dijo el capataz que podía, dijo Anselmo cabizbajo. ¿Qué querés? ¿Vos sos uno de los nuevos, che? Sí, señor. Me va a disculpar, pero quiero preguntarle algo. ¿Reclamos? Preguntá, exhortó el patrón. Me dijeron que iban a pagarme 500 pesos por día, pero me dieron 100 nomás. ¿Mañana me van a dar lo que falta? Insistió Anselmo. ¿Quién te dijo que mañana te van a dar los 400 que faltan? Se paga según lo que trabajaste en el día. Mañana dale más duro y se te va a pagar los 500, dijo el patrón. Entonces le prometo que mañana trabajo más duro, dijo Anselmo entusiasmado. Necesito la paga porque llega Navidad, estaba diciendo cuando el patrón lo dejó hablando solo. Con 100 pesos para la cena y algo que sobre para el día siguiente, llegó a su casa pequeña pero limpia. Allí vivía con la Ruth, su novia de toda la vida. Ella le contó que el Juancho se cayó del caballo y se rompió el cuello, y que lo velaban en la casa. Anselmo se preparó para ir, vistió su mejor pantalón, una camisa a cuadros y su infaltable pañuelo al cuello. Estaba muy triste. Como buen amigo y vecino, lo acompañó al Juancho toda esa noche, y también en el cementerio en la mañana. Allí se sacó el pañuelo del cuello porque sentía que la garganta se le cerraba. Con el pañuelo en la mano se acercó a la fosa donde yacía su amigo, pero sin querer este se desprendió de su mano y cayó sobre el cajón que estaba en la fosa. No tenía manera de recuperarlo. Enterraron el pañuelo sobre el cajón del amigo. Ruth se asustó. Decía que no era buen presagio. Anselmo perdió la noción del tiempo entre la tristeza, recuerdos y despedida. Estaba tarde para el trabajo, y en el camino se culpaba por su irresponsabilidad, aunque se justificaba que no todos los días se le moría a uno un hermano y que tendrían que entender. Buen día, señor. Me disculpa la tardanza. Decía Anselmo, cuando lo interrumpió el capataz. Te espera el patrón. Está en la caballeriza, le exhortó el capataz. Patrón, dijo Anselmo al entrar a las caballerizas, necesito empleados fuertes y que trabajen duro. Si no cumplís con tus obligaciones laborales, te despido.
Como llegaste tarde, hoy me vas a trabajar gratis, o tenés la puerta, le dijo el patrón, señalando el portón de la estancia. Anselmo no tenía opción ese día. Ese día trabajó gratis y con poca paga los días siguientes. Ya no se acercaba al patrón. Este era un hombre insensible que hacía fortuna a costa de ellos. El día de Nochebuena fue diferente para Anselmo. Tenía trabajo, pero casi nada en su mesa para compartir. Y eso que la Ruth era muy buena administradora. Tampoco estaba su amigo el Juancho, con quien compartía todas las Navidades. Después de cenar salió a recorrer el pueblo, con muchas emociones a flor de piel. Pasó por la estancia de Don Segovia, vio jolgorio y alcohol, escuchó músicas y risa. Él seguía perdido en sus pensamientos. En la mañana de Navidad, la estancia de Don Segovia aún ardía cuando amaneció. Los cuerpos de los invitados yacían quemados, incluido el del patrón. Anselmo estaba allí, sentado y esperando que llegue la policía. En su declaración dijo que el Juancho lo ayudó a hacer justicia contra ese mal hombre. Después del suceso, Anselmo fue juzgado a vivir encerrado de por vida en una celda como su pañuelo, que estaba enterrado en la tumba de su amigo. Ese es todo el cuento de regalo de Navidad que pidió. Lindo regalo. Muy Sí, bueno, Lili. gracias. Muy bueno. La verdad es que, bueno, acá yo tengo que ratificar lo que había dicho hace un ratito con respecto a la manera en que construís a dos cosas. Una, a la manera en la que construís estas proposiciones, estas oraciones, en donde hay una claridad exhaustiva y están plenas de imágenes, como por ejemplo esta, ¿no? Que dice, ya no se acercaba al patrón. Este era un hombre insensible que hacía fortuna a costa de ellos. ¿Qué más necesitamos que nos diga Lili para entender el contexto en el cual esto estaba sucediendo con este detestable tipo, que en definitiva termina muerto en manos de Anselmo? Yo digo, es la venganza, la venganza del Zoilo de Barranca Abajo de Florencio Sánchez. Porque a mí me trajo eso a la cabeza, porque ¿qué hubiera sido de estas historias de abuso de patrones a sus peones, digamos, si hubiera habido más Anselmo, ¿no? Y con muchas mentiras, porque en realidad le prometían muchas cosas que nunca le iban a cumplir. Claro, claro. Sí. Es una pintura, bueno, ¿y esto que tiene que ver con tu experiencia también? ¿Con algo que vos escuchaste, viste? ¿Tiene que ver con esto de los métodos de creación también? A partir del pañuelo, o sea, en realidad yo había escuchado una cuestión que había caído un celular en la fosa de alguien en un velorio, o sea, en un entierro. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, que iba a haber una historia así donde a alguien se le moría, bueno, y empecé a construir en vez del celular el pañuelo. Y bueno, y pensé un contexto donde pudiera pasar eso, bueno, y se me ocurrió un peón rural y bueno, así, porque generalmente ellos son los que son más, vamos a decir, que sienten más, como que son muy de corazón abierto para sus familiares y todas esas cuestiones. Bueno, es lo que a mí se me ocurrió en ese momento. Bueno, o sea que partiste de una imagen. Teddy, sí. ¿A vos qué te pasa con la escritura creativa? ¿De dónde salís? Ahí generalmente sucede eso en la mayoría de los casos, ¿no? A mí me pasa algo parecido en general. Cuando escribo, nunca tengo una historia completa en la cabeza, ni muy lejos estoy de tener un desenlace claro de lo que comienzo a escribir, pero bueno, generalmente es a partir de cosas como la que vos contás, ¿no? Una imagen muy fuerte y potente que nos lleva a una construcción que luego desemboca, con la aplicación de la técnica que tenga cada uno, en un cuento, ¿no? En un cuento con ese desenlace. Y Teddy, ¿vos cómo te parece? Estás muteada. Estás, digamos, sin el micrófono. Hacele clic al microfonito. Si no, no te vamos a poder escuchar. Y todavía no leemos labios. ¿Lo encontrás? ¿Lo encontrás? Es el microfonito que está ahí abajo, al lado del telefonito rojo. Ahí, tocá la pantalla una vez y aparecen los iconos ahí abajo. Sí, ella está con la compu. Ah, está de la compu. Así que ahí, sí. Bien, bueno. Fíjate, mientras lo resolvés,
le pregunto a Víctor si él tiene para escribir también, ¿cuál es su disparador? Para escribir. Bueno, claro, para desarrollar una idea, de dónde partís? ¿Qué te dispara? En realidad, la inspiración a veces no tiene horarios, no tiene, digamos, época, día, si llueve o qué sé yo, todo, algo por el estilo. Yo no es que le tenga una especie de mecánica o algo por el estilo, pero depende de cuál uno quiere hacer. Sí. Totalmente. O sea que Yo, tenés un día que... en el cuento que yo hice, digamos, en Taller Miércoles con Orlando Bambrean, por ejemplo, si bien había técnicas, había formas, uno era cerrar los ojos y imaginarse una situación. Y otro era escuchar música, depende, digamos, mucho de quién da el taller también. Pero si es por Mucho, mí, mucho lo sensorial, ¿no? Estamos hablando de que funciona mucho lo sensorial. En el caso de Lili tiene que ver con una imagen, seguramente con Teddy pasará algo parecido, ahora nos lo va a decir. En el caso tuyo también te funciona cerrar los ojos, algo de música, el tema ¿no? los cuentos, por ejemplo, yo también soy tallerista, yo doy un taller literario en la Caja Previsión, tengo alumnas digamos, ahí del anexo de la Caja Previsión. Tengo alumnas jubiladas, que algunas son maestras, otras son, digamos, del ámbito de economía, digamos, tengo varias. Y la forma de hacer los cuentos era con disparador y con palabras. Otro era a través de relatos biográficos en situaciones, si se quiere, en el plano etario, uno elegía la infancia, la adolescencia o la adultez. En una situación, digamos, especial o agradable o también triste, porque están también las fuerzas que se oponen, por ejemplo, el bien y el mal, que se yo, son opuestos, o la dicotomía del lenguaje, como decía Saussure también. Todo esto son, digamos, disparadores para tener, digamos, un cuento o imaginarse en el contexto. En el norte, evidentemente, imaginamos digamos, en la zona rural, vamos a querer imaginarnos Va a tener que ver con eso. un campo, un aborigen, un señor cosechero no aborigen, uno que esté, digamos, partiendo, o cosechando. Y también está una cosa que iba a decir sobre Lili. También a mí me enseñaron, por ejemplo, que tenemos que tener un principio, un desarrollo y un final. Son, digamos, los parámetros, técnicamente hablando, porque yo también soy guionista de radio y televisión. Mira, bueno, estás acostumbrado a las estructuras clásicas, digamos, con ese planteamiento, ¿no es cierto?, el desarrollo del desenlace, que funcionan muy bien para todo lo que es narrativa, incluso también para la dramaturgia y para lo que tiene que ver con los guiones, también una escritura de guiones de televisión y cinematográficos. También es muy interesante, digo, si bien uno trabaja por ahí, que ahí tiene asegurada una cuestión técnica completa, encontrarte con autores que a veces rompen esa estructura y a mí me ha pasado, por ejemplo, leyendo, les recomiendo un autor norteamericano contemporáneo que es Carver, en el cual vos empezás a leer un cuento que ni siquiera tiene un nombre que identifique claramente sobre lo que el cuento trata y de pronto termina. Y es una situación cotidiana y termina. Por supuesto que durante el camino te pintó todo el universo, y en el caso de él tiene que ver con, digamos, con el norteamericano que no conocemos nosotros, ¿no? Con el norteamericano común, el norteamericano de los pueblos. Entonces, está buenísimo eso, y también pensaba en la cuestión del disparador de, por ahí, los diálogos. Veo que Lili maneja muy bien los diálogos, muy bien. Tendrías que pegarle una mirada a la cuestión dramatúrgica, ¿no? Estaría mal, no te di que a la Lili la llevemos para
para esas tierras, porque, digo, tiene un buen manejo de los diálogos, los vemos a los personajes, hay personajes concretos ahí, y tranquilamente podría irse para ese lado. ¿No querés compartirnos algo, Teddy? Estamos medio con el tiempo ya en horario de ir medio redondeando, pero alguna cosa que nos quieras compartir más. Sí, voy a compartir un micromonólogo que escribí el año pasado, que fue estrenado en la Feria del Libro del Chaco. Lo voy a leer así rápidamente como un cuento, digamos, sin mayores acotaciones. No vas a poder, te va a salir la actriz enseguida. No, sin acotaciones técnicas y eso. Bueno, sin la didascalia, bueno, dale. Se llama el micromonólogo se llama Esa vieja. Es una mujer, Regina, de 60 años, que parece de más edad por la ropa que el pelo blanco. Cuenta pastillas en una mesa, digamos, y la agrupa. Repite las acciones varias veces, corrigiendo errores. ¡Ya! Otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya, de nuevo, a ver. Lunes. Que lo tiró. ¿Para qué quiero tantas pastillas? Soy muy mal agradecida. El Olimar las trae todos los meses y yo solo debo tomarla todos los días a la hora que indicó el doctor. ¿Qué me cuesta? Dice el Olimar. Claro que me cuesta. Es como reconocer que todo lo que dijo el doctor que tiene en mi cuerpo, que ahora tiene 60, es cierto. La verdad, yo me miro en el espejo del baño y veo una vieja. No es la que siento que todo lo mira cuando anda caminando entre las Santa Rita, las que plantó mi hijo Julio antes de irse a trabajar a la capital. No me reconozco en esta piel de vieja, con estos cachetes caídos. Yo tenía el pelo largo, enrulado, negro. Ahora parece el de mi madre. ¿Qué pasó? A ver, en ayuna media, las blancas para presión, blancas chiquitas enteras para las plaquetas de la sangre, media de la celeste para el ataque de pánico. Sí, tengo pánico, dijo el doctor. Pero le dije que tenía miedo, pero miedo a aburrirme de todo eso de dormir, bañarme, extrañar, cocinar, comer, limpiar, lavar. No me entendió. Siento que debe haber algo más que estas repetitivas acciones con que nos crían y enseñan a repetir toda la vida, pues. Yo me siento de 20 mirando a esa vieja que veo en el espejo. ¿En qué momento vine a parar este cuerpo que contiene estos ojos que todo mira y que me dice que no tengo edad, que existo, que sigo viva, que siempre quiero hacer el amor la noche de lluvia? Bueno, basta. Desde hoy voy a volver a tomar los yuyos nomás. Y me voy a ir a la casa de jubilado a hacer yoga como me aconsejó mi nieta. Y no voy a mirar más en ningún espejo para no ver esa vieja. Sí, señor, así lo decreto. Esa vieja, qué grande. Bueno, teatro puro, un monólogo exquisito, donde nosotros, digamos, a ver, Teddy tiene una cosa que no es común, no es fácil tampoco. Primero la observación profunda que necesita un dramaturgo, un escritor en general, como ustedes sí tienen, y también puede paladear los personajes cotidianos. Digamos, ella enseguida los identifica, nosotros podemos encontrar en la literatura de Teddy esa cotidianeidad, en estos monólogos teatrales, además, el humor cotidiano de nuestro pueblo, de nuestros mismos. Y ¿sabés qué? Una cosa maravillosa que tiene Teddy es que se ríe de sí misma, no porque ella sea esa vieja, sino porque para poder escribir uno tiene que ponerse, para poder escribir drama, ¿no? Por lo menos dramaturgia, meterse en la piel de esos personajes y no juzgarlos, y dejarlos jugar a ellos, ¿no? Entender lo que es la curva dramática de esos personajes, cómo empiezan, cómo terminan, cuál es el conflicto. Cuestiones que ustedes seguramente conocen y manejan luego de haber hecho tantos talleres y tan importante para el avance de una narración. Un conflicto que en algún momento estalle y que permita o no, digamos, avanzar en la historia, seguramente tiene que ser, pero digo, puede ser que ese conflicto estalle o no, y si no estalla, generamos una situación de tensión que también es interesante trabajar a lo largo de todo un trabajo como para no aburrir a la gente. Bueno, yo la verdad que estaría hablando con ustedes 2 horas más, pero estamos ya en una hora de transmisión, me parece. ¿Podemos hacer una ronda breve un poquito más? Ya que arrancamos un poquito tarde por algunas cuestiones técnicas, podemos hacer una pequeña ronda así. Bueno, me encanta.
Me encanta, acá el jefe dice que podemos, así que gracias Héctor, porque, bueno, quería primero felicitarte, Teddy, conozco ese monólogo y conozco otros también, y en todos encontramos personajes muy nuestros, maneja muy bien el costumbrismo, y bueno, la verdad es que además, actuado por ella, bueno, ahí tenemos un changüí, porque ese texto después es un texto que está puesto, digamos, a disposición de otros actores y actrices, y bueno, y tiene digamos, la propia interpretación que cada actor o actriz le da. Ahí el dramaturgo queda incompleto hasta tanto lo agarra un actor, ¿no? Un director. Así que gracias, Teddy. Y a ver Víctor, que nos está faltando un poema tuyo. Sí, antes de leer me quedó, digamos, en el aire el tema de cómo pienso antes de escribir, como que estoy buscando esa palabra. Y para mí que es muy complicado, digamos, contestar esa pregunta, pero sí, como que yo a veces imagino que tengo que dividir mi hemisferio cerebral en dos partes, uno es artístico y el otro tal vez es matemático, pero mi léxico, enciclopédico de cómo yo pienso, varía mucho el contexto y de qué voy a hablar. Entonces, generalmente yo pienso como un guerrero, como un cazador, como, digamos, como un indígena. Y también como un luchador, soy como que en uno solo soy como mucho, muy polisémico ya, digamos, la concepción. Pero, la verdad que estoy, digamos, pasando por muchas instancias y yo digo que pienso como, digamos, porque mi entelequia, mi forma, mi psiquis me lo permite y lo analizo de distintas formas. Bueno, este se titula Antropos, un poema bilingüe, ya que tenemos, digamos, una rondita más, con un epígrafe de Aristóteles y de Sartre. Eh, No sé si es adecuado leer los epígrafes, pero yo lo voy a leer igual primero, después voy a leer los textos. Bueno, el hombre es un animal racional, Aristóteles. El hombre es una pasión inútil, Sartre. Shegawa, yontanay kamikilo, ka yak nipyakteken karwenik naroksilawil. Jikadaktik sahayah nak kachoktay. Imitake so karwo hunk ipi, yenam so yelak. Kel jekek so kalkal kahulya. Ka yakketa. Peh hunnek naik. Yaka pih na hultarek. Lo teke sohiki handaka. Lewaik pi. Se namna sigyek legmaik. Antropos. Logistas nos pisotean, pero aún cazamos dentro de la cultura eurocentrista. Vuestra sincronizada etimología desconocida, espíritus inválidos extinguidos. Aquella mi música llorada ante aquella espada clavada en nuestra espalda. Borraron nuestra propia sombra, pero aún reencarnecida. Noches híbridas, seres malvados con enfermedades detonantizadas, mis imágenes paralíticas muertas, que parezco bestia y lío pensante. Nada más. Qué grande. Estoy anotando acá, Víctor, porque me parte la cabeza escuchar cada línea que lees, la significación tan potente que tiene, es como si estuviese cargada de un universo de imágenes y de ideas, ¿no? Esa síntesis que lográs, además, con las metáforas, unas metáforas deliciosas. No sé si mis colegas lo ven así, pero cuando él dijo, mi música llorada, música llorada ante tu espada. Sí. ¿No? Bueno, y del otro poema no tuve tiempo de decirte, pero qué sé yo, ya te robo algunas. Acá dice, presiento llegar a ti despacio. O por ejemplo, fumigadora de encantos intelectuales. No querés decirle eso a una mujer. Mirá, pero por favor. Fumigadora de encantos. Es delicioso, Víctor, la verdad, te felicito. Sí.
Sí, y realmente nos ha abierto mucho la cabeza también imaginar la posibilidad que vos desde esta realidad tuya, como bien nos lo expresaste, con este bilingüismo, ¿no? Que no podés decir, qué sé yo, como, ¿qué importa en qué lengua pienso? Yo soy esto, soy una integralidad, soy intercultural de verdad, digamos, no de libro, no de leyes, no de lo que vos digas de mí. Vos no me definís con lo que vos decís de mí. Yo lloré mi música con tu espada. Así que, de pronto entonces, yo me defino a mí mismo como pienso y como soy en esta integralidad, viviendo acá, en este mundo, que yo no construí porque yo soy un cazador, como bien lo estás diciendo. Pero también soy un estudiante de letras, también doy un taller, conozco tu letra. Bueno, conozco y sos eso, sos todo. La verdad es que la literatura un poco también es eso, ¿no? Y yo tuve un maestro una vez que de teatro me decía que el teatro era una lupa que concentra. En algún sentido quizás eso sea aplicable a todo el arte, en este caso a la literatura misma, ¿no? Porque es una lupa que concentra, es testigo de nuestros tiempos, nos define, nos presenta hacia nuestra comunidad actual y hacia una comunidad futura, hacia las próximas comunidades que nos vengan y nos sucedan, vamos quedando y vamos contándonos. La verdad es que, bueno, no sé si estamos como, han leído todos 2 materiales, por ahí podemos avanzar en conversar un poquito más sobre, o ir cerrando con cada uno de ellos con alguna conclusión sobre esta charla, si te parece, Héctor, y te dejamos picando a la gente que nos está escuchando las ganas de ir a buscar estos materiales de Lili, narrativa deliciosa, narrativa contundente, una narrativa con una delicadeza técnica, que además de eso nos lleva con imágenes que son piñas, como me gusta decir a mí, concretas y directas, y por otra parte a esos diálogos. Nos vamos a llevar al mundo la dramaturgia en algún momento. Tanto Víctor como Teddy, sí, porque ves a los personajes y los escuchás, ¿sabes qué? Lili, los escuchás. A veces pasa eso, que uno los escucha, ve los personajes y los ve hablar. Y no están hablando como vos, son ellos. Y bueno, eso es muy valioso al momento de definir este tipo de historias donde los diálogos son tan importantes, ¿no? Y vayan a buscar las obras de teatro de Teddy Durán, por favor, lean sus cuentos, lean sus poemas, también exquisitos, que nos pintan también, pero pintándonos a nosotros, como ya todo el mundo lo dice, somos universales, así que es importante que ahí vamos a brevar. Así que bueno, yo les quiero dejar la última palabra a ustedes, no están aquí para escucharme a mí, sino estamos aquí para que los escuche la gente y los conozca a ustedes 3, y bueno, quisiera que vayamos redondeando con una conclusión de cada uno de ustedes, y a ver qué representa, cuál es la importancia de la literatura, cuál es la importancia de escribir, ustedes hagan lo que quieran y cierren como quieran, pero ¿qué le dirían a alguien que tiene ganas de empezar a meterse en este mundo? Yo, Lilian, personalmente, le diría, lee, la literatura es el sabor de la vida, porque para mí es eso, o sea, ante tanta desgracia, ante tantas cuestiones tan feas, o a veces siempre dicen que la vida es de sal, una de cal y otra de arena, y después no sé qué algo, bueno, la literatura acá lo que nos está ayudando es a poder llevar adelante, porque uno lo que transmite la literatura son emociones donde uno, bueno, empieza a ver otras cuestiones, a sentirse y a decir, bueno, qué hermoso. O sea, ver la magnitud, la creatividad de otras personas que están con esa literatura. Le dan un sabor a la vida. Yo por lo menos lo veía así y yo lo viví así en mi adolescencia, cuando empecé a leer. O sea, yo ya lo leía desde muy pequeña, pero yo empecé a la literatura a ver de otra manera en mi adolescencia. Me ayudó mucho, fue mi compañera de viaje en la adolescencia.
Y yo le quería decir a todos que yo la pasé muy bien. Fue algo, al principio estaba un poco nerviosa porque no sabía, o sea, uno siempre tiene miedo al ridículo, ¿no? Entonces, como que yo me sentía así, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Será que si me callo? Bueno, qué sé yo, bueno, pero me sentí muy a gusto, estoy feliz, me termino feliz realmente. A Teddy me hizo llorar el monólogo no pensé, o sea, esa vieja que me iba a hacer reír, o sea, llorar de la risa, y me encantan digamos, los versos de Víctor, me encantan, me encantan. Bueno, gracias, Héctor, por haberme invitado, y gracias, Carlos, por ser tan amable, tan accesible, te agradezco mucho. Y que la pasamos muy bien, que fuiste un moderador donde nos hiciste sentir muy cómodos, por lo menos a mí, yo creo que a todos, y nos vemos. ¿Cómo no? Víctor. Gracias, Lili. Gracias a ustedes. Sí, encontrar palabras a veces es, digamos, tan difícil, pero la verdad que sobran las palabras. Yo diría que uno va encontrando su forma de expresar. Cada uno tiene, digamos, un escritor interno, digamos, que a veces quizás no lo sabe, o una escritora, digamos, porque la vida está llena de, digamos, de cuestiones que a veces son muchas cosas que tienen que ver con la vida, con lo intrafamiliar, con lo social, con lo cultural, y la literatura está en todos lados, está en la música, está en el teatro, está en la comedia, y las frases también son, digamos, siempre lo vemos, pero a lo mejor eh, no lo sabemos. Yo cuando todavía no empezaba a escribir, vivía como alguien que era dentro de, digamos, de un barrio que ni siquiera era barrio todavía, que estaba creciendo como barrio, que era Clorinda, clorindense, y estoy en Formosa casi 20 años. Y yo me sentía extraño, me sentía como alguien que no, que no formaba parte, digamos, de este mundo. Y creo que a veces uno, al sentir miedo o al sentir curiosidad, o al sentir que es, digamos, infeliz en algunas cuestiones, tal vez con los hermanos o con la mamá o con el papá, puede, digamos, desahogarse. Tuve un tiempo un diario, pero no lo pude conservar porque se perdió, no sé qué habrá pasado, pero era como que ese era, digamos, mi mundo también, porque volcaba todo lo que yo tenía ahí. Y el miedo Qué siempre bueno. estuvo porque el miedo era equivocarme y escribir lo que yo no era. Pero en realidad ese era como que yo estaba, digamos, volcando eso, ese miedo, digamos, ese sueño, ese objetivo de querer ser, digamos, un escritor. Eh, y yo creo que cuando uno empieza, digamos, por lo menos escribir en su casa, en un cuaderno, en el celular, ahora que son muy tecnólogos, Así la es, mayoría. así es. Y no hay equivocación posible, Víctor, como bien lo decía hace un rato. No hay equivocación posible. Hay que animarse y han dicho tantas cosas lindas. Ahora se está reconectando Teddy, que se nos había ido, como para después darle la palabra a Héctor para que él lo cierre. Muchas gracias, Víctor. Acá hablaron Lili y vos de emociones, del sabor de la vida, lo social, lo cultural. Sí. La literatura está en todas partes, nos dijo Víctor, la verdad, qué verdad, ¿no? Por supuesto. Y también habló de la literatura como desahogo. Es evidente que los que estamos acá eventualmente necesitamos sacar algo de adentro,
que nos está reclamando, pero con un criterio que no es un criterio individualista y solamente para hacer una catarsis, sino siempre pensando que hay un otro y que tenemos un destinatario del otro lado de nuestras letras, ¿no? Hacia allá vamos, hacia ese lector que está ávido de poder leerlos a ustedes, y con ese criterio también a veces encaramos la escritura, y no solamente para satisfacer nuestras propias catarsis. Teddy, ¿nos querés cerrar con algún concepto? Le damos la palabra a Héctor y estamos yéndonos a tomar el vino de domingo. Agradecer sobre todo a ustedes que me invitaron a encontrarme con personas que admiro mucho, como escriben. Víctor, hace un tiempo que lo sigo y me encanta lo que escribe, lo he leído bastante en las redes sobre él. Y Lilian, bueno, también me encanta cómo escribe, y mi admiración y respeto para ambos, y que nos sigamos encontrando y compartiendo cosas muy interesantes y muy bonitas. Gracias, compañera. Héctor, es tuya la pelota. Bueno, bien. Agradecemos muchísimo la participación de cada uno de los escritores, a Víctor, a Teddy, a Lilian también. Personalmente no conocía la obra de Lilian, me pareció súper interesante, muy buena. A Teddy sí, bueno, la conocemos de hace mucho tiempo, y Zárate es un amigo nuestro, personal, así que muchísimas gracias a ellos, y también a Carlos, que ha sido un moderador de lujo el día de hoy, ¿sí? Ha propiciado una dinámica muy interesante y muy amena, sobre todo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y también muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy, que estuvieron mandando saludos, que estuvieron interactuando con nosotros. Cada domingo a las 9 de la noche nos conectamos con 3 escritores y un moderador ocasional para establecer esta dinámica de charla y lectura en vivo con escritores formoseños. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos veremos el domingo que viene a las 21 horas. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.